tanta mala noticia y ansiedad, necesitamos poner nuestra mirada y confianza en Dios. Él ha sido fiel con nosotros y lo seguirá haciendo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a darle al Señor con agradecimiento y con alegría. En el transcurso del tiempo que estamos teniendo nuestros servicios a través de las redes de comunicación, usted puede dar sus diezmos y ofrendas de la siguiente manera: por medio de la aplicación Venmo, @EDD Sacramento, o si lo prefiere puede enviarlo al P.O. Box 1283, Elkhorn, California 95759. Si tuviese alguna pregunta, puede hacerla en los comentarios, o si lo prefiere puede comunicarse con la secretaria de la iglesia, nuestra hermana Elizabeth González. Dios les bendiga y continuamos con nuestro servicio. Iglesia de Dios, nuevamente venimos ante ustedes para traerles el estudio de la palabra de Dios. Y queremos compartir en esta noche el estudio titulado Moisés exhorta al pueblo a la obediencia y contra la idolatría. Y este estudio está basado en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, que es el libro que hemos estado estudiando. Pero primeramente me permite hacer una oración para que comencemos este estudio y luego estaremos continuando. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo por darnos la bella oportunidad de estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tu palabra, te pido que sea de mucha edificación para nuestras vidas y también sea de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchan y que nos están viendo a través de estas redes comunicativas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, muchas gracias. Amén. Continuamos entonces con el estudio. Nuevamente repito el tema: Moisés exhorta al pueblo de Israel hacia la obediencia y contra la idolatría. Y vemos que una de las cosas que Israel tuvo que pelear o batallar mucho fue la idolatría, porque las personas que estaban alrededor de Israel, o sea, las naciones, mejor dicho, circunvecinas a Israel, eran personas que tenían unas creencias idólatras. Y podemos ver a través de la palabra de Dios que el Señor les encargó al pueblo de Israel a ser personas que adorasen solamente al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Entonces eso nos da a entender que era difícil, porque ellos en su trasfondo histórico habían salido de Egipto, donde había una gama de dioses, o mejor dicho, ídolos que ellos tenían como dioses. Y en todo esto pues, nosotros podemos ver que realmente Israel había sido de alguna manera incitado para creer en estos dioses y para tener hasta cierto punto una cierta falsa confianza en algo que no es Dios. Si hablamos, por ejemplo, de los egipcios, ellos adoraban tantos dioses de tal manera que en una ocasión, leyendo un libro de historia universal, decía el escritor que en Egipto era más fácil encontrar un ídolo que una persona. Quizás sea una expresión hiperbólica o de mucha exageración, pero realmente así era la condición caótica, digamos, en el sentido religioso de Egipto. Y lamentablemente el pueblo de Israel pues había obtenido o adquirido, había sido hasta cierto punto contagiado con esas creencias. Algo que nosotros podemos ver es de que el pueblo de Israel fue llamado a creer en un solo Dios. En otras palabras, era un pueblo monoteísta. La palabra monoteísta quiere decir la creencia en un solo Dios. Pero los pueblos alrededor eran pueblos politeístas, o sea, creían o tenían la creencia en muchos dioses. Sin embargo,
aquí en este capítulo 4 Moisés toma un tiempo para hablar con el pueblo de Israel. Y realmente yo veo en Moisés, aquí a través de estos primeros capítulos de Deuteronomio, que en él estaba el deseo, en él estaba el anhelo, mejor dicho, de poner en el corazón del pueblo, de incitar al pueblo a tener una experiencia personal con el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque déjeme decirle, estimado hermano y iglesia que me escuchas, que hay un solo Dios y Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando hablamos de los cielos y de la tierra, hablamos de este pequeño planeta donde usted y yo moramos, un bello planeta que se conoce como el Blue Planet o el planeta azul. Pero imagínense en todo el universo que Dios ha creado, todas las galaxias, el único que pudo poner esto en su lugar y que le dio esa forma tan hermosa es nuestro Dios, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y es lo que nos narra el capítulo 1 del libro de Génesis, que es el libro de los principios. Entonces Moisés, viendo a la nueva generación que había nacido en el desierto, quería poner en ellos, quería poner en el corazón de ellos la creencia, mejor dicho, la convicción para que ellos sirvieran a un solo Dios, al único Dios vivo, el cual se había manifestado con gran poder a través de las 10 señales que hizo en Egipto, o sea, las 10 plagas que envió a Egipto, y luego en el caminar del desierto, todas las maravillas y milagros que ellos vieron. Realmente Dios les dice, vean a través de los milagros y las señales que no hay ningún otro Dios que haya hecho algo semejante. Por lo tanto, Dios quería que el pueblo saliera de esa confusión de la religión idólatra a una religión monoteísta, en la creencia en un solo Dios todopoderoso. Y en el capítulo 4, en primer lugar, Moisés les exhorta a la obediencia y dice, ahora pues, dice el capítulo 4, versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y luego me gusta mucho el siguiente versículo porque es un versículo muy especial y dice, no añadiréis, dice el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios los da y que yo os ordeno. En otras palabras, no le podemos quitar ni le podemos agregar lo que está diciendo Moisés a lo que Dios ya nos dio como su santa palabra. Y algo que también menciona aquí en los primeros versículos, especialmente en el versículo 4, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y en el versículo 3 que también exhorta y dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor a todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Baal era el dios de los cananeos, era el dios de dioses según ellos, el que gobernaba sobre todos los ídolos de Canaán. Y de hecho los israelitas aquí estaban tocando tierra, digamos, cananea, porque ya habían derrotado 2 reyes y estaban en la tierra de Og, rey de Basán, y ahí es donde ellos estaban recibiendo de parte de Dios estos buenos consejos de parte de Moisés. Y el asunto de esto es de que Moisés enfatiza, vea el versículo 5, dice, mas yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis
así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y luego dice, guardadlos, o sea, guardad los estatutos, guardad los decretos, para ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Verdaderamente ellos tenían la palabra de Dios. El Señor se manifestó a través de Moisés y les dio los 10 mandamientos, les dio enseñanzas tan sabias, enseñanzas que no tenían los pueblos de alrededor, porque eran pueblos bárbaros, que tenían la inclinación a adorar a otros dioses, y la moral que ellos tenían era una moral tan baja, porque imagínense, nuestro Dios es un Dios santo, un Dios que pide justicia, un Dios que busca el bienestar para la humanidad, mientras las personas que vivían alrededor eran adoradores de estos dioses paganos, entre ellos, como dije previamente, Baal, a quien ellos le rendían un culto que era un culto pagano, un culto de hecho hasta obsceno, porque si usted ha de recordar, y yendo casi a los últimos capítulos de Números, cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron hasta Baal-peor, llegaron y allí hubo por así decirlo, una plaga muy grande que Dios envió por el pecado del pueblo, porque llegaron a ese lugar y era un lugar donde fueron hasta cierto punto influenciados por las creencias de Baal-peor. Baal de Peor, Peor era un monte y por supuesto Baal de Peor. Y entonces al llegar a ese monte, ahí tenían la adoración a ese Dios, y esas ciudades madianitas y también moabitas adoraban a ese Dios, y lo hacían a través de ciertas cosas que nosotros pudiéramos decir que eran obscenas, a través de la fornicación, a través del adulterio, y adoraban, según ellos, haciendo todo eso, agradaban a ese Dios Baal. Y por supuesto hay indicios que a Baal también le entregaban bebés que eran recién nacidos y los ponían en sus brazos, y los brazos de Baal eran puestos al fuego y esos brazos ardían al rojo vivo por el calor del fuego, y ahí tiraban los bebés, según ellos, para agradar a ese Dios, o para aplacar la ira de ese Dios, o para pedir un favor de parte de ese ídolo. Esa era la situación, digamos, históricamente hablando, el trasfondo de este pasaje bíblico, para reflejar más luz a lo que estamos leyendo. Esa era la situación que ellos estaban viviendo. Pero Moisés les está exhortando a ser obedientes a los mandatos de Dios. Y por supuesto los mandatos de Dios eran que fueran obedientes estrictamente a la palabra que Dios les había dado a través de los 10 mandamientos y otros decretos y estatutos que Dios le había dado a través de Moisés, para que fueran gente sabia, gente que fuera peculiar en medio de todas las naciones que los rodeaban. Yo creo que nosotros hoy en día debemos de entender que Dios nos ha hecho personas peculiares. Somos un pueblo que la palabra del Señor dice a través de Pedro: somos nación santa, real sacerdocio, pueblo llamado por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Y Dios quería hacer de esta nación una nación especial, una nación peculiar, una nación que honrara y que glorificara al único Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. El Señor, a través de Moisés, les está recordando la experiencia que tuvieron en Horeb. Todos hemos de saber que cuando Israel salió de Egipto, el propósito de la salida y la meta que ellos tenían al salir de Egipto
era llegar hasta Horeb. Si usted se recuerda, iglesia, que en Horeb fue el lugar, de acuerdo al capítulo 3 de Éxodo, donde Moisés tuvo una experiencia viva con Dios. Se recuerda que ahí tuvo Moisés el llamado de parte de Dios para ser el gran líder y libertador de los israelitas que estaban cautivos en Egipto. Entonces, ese es el monte que se menciona en la Biblia, el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, pero que también se conocía como el monte de Dios. Entonces, el pueblo, cuando llega a Sinaí y llega al monte Horeb, ahí el pueblo tuvo una experiencia personal con Dios. Porque ahí el Señor habló a ellos, ahí el Señor se manifestó a ellos a través del fuego, a través de la nube. Cuando Moisés subió al monte, Dios habló al pueblo, y el pueblo, de hecho, cuando Dios habló, tuvieron temor y le dijeron a Moisés, usted se va a acordar cuando en Éxodo el Señor había hablado en el capítulo 20 y capítulos que le siguen, 21, 22, 23, habla de que el pueblo estaba asustado al oír la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés que por favor ellos le pedían, le rogaban que mejor Dios hablara con Moisés y Moisés fuera la voz de Dios para ellos, y no querían directamente oír la voz de Dios porque tenían temor. Ahora bien, la experiencia de Horeb, el Señor les dice, ustedes escucharon mi voz. Y lo dice a través de Moisés, por supuesto. Y algo que el Señor enfatiza y dice en el capítulo 4, versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Quiero repetir este versículo porque es clave en este capítulo. Y dice el versículo 12, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. En otras palabras, oíste mi voz, pero no viste a nadie, porque Dios, el Dios invisible, el Dios que estaba hablando al pueblo de Israel, no se reveló a ellos de una manera física para que ellos no tuvieran una imagen percibida del momento en que Dios habló con ellos o de la manifestación de parte de Dios. Y luego dice que en esa experiencia de Horeb, Él anunció su pacto, el cual mandó poner por obra, y ese pacto eran los 10 mandamientos, los cuales fueron escritos en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos, el decálogo, o las 2 tablas que Dios le dio a su pueblo, escritos por el dedo de Dios. Y luego Moisés entra de lleno al mensaje, o mejor dicho, a la doctrina, a la enseñanza de la idolatría. Dios 100% está en contra de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Me preguntarás. Y te digo, en lo que veo en la palabra de Dios y en lo poco que he estudiado, la palabra idolatría es la creencia en muchos dioses. Como dijimos previamente, que el politeísmo es la creencia en muchos ídolos o dioses o digamos imágenes o deidades. Y aquí el pueblo de Israel oye de parte directamente de Dios una advertencia contra la idolatría. Y el versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Veamos el énfasis que Dios está poniendo. Ninguna figura visteis
el día que yo hablé con ustedes en medio del fuego. El versículo 15. Y luego el versículo 6 continúa diciendo, no viste ninguna figura. Y el 16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen de figura alguna, ni efigie de varón, ni de hembra. Wow, quiero repetir este versículo porque dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen o figura alguna, efigie de varón o de hembra. Esto es algo bien claro, está realmente tan enfático que no hay que hacernos figura de ninguna clase, ni ninguna efigie, o sea, ninguna figura o imagen o estatua de hombre ni de mujer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 16 de Deuteronomio. Y luego el versículo 17 continúa diciendo y dando énfasis contra la idolatría, diciendo, figura de ningún animal que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, ni figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Verdaderamente está hablando de todas las diferentes maneras en que se pudiera hacer una imagen, no solamente de un ser humano, hombre o mujer, pero también de ninguna ave que vuele por el aire, ni de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, y tampoco dice de ningún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Verdaderamente es claro cómo Dios habla y le dice a su pueblo que estaba rodeado de la idolatría, pueblos idólatras, tengan cuidado. Estos pueblos, y estoy parafraseando, estos pueblos adoran todas estas cosas, pero ustedes tienen un Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Y vea el versículo subsiguiente, que es el versículo 19, dice, no sea que alces tus ojos al cielo. Escuche bien, porque ahora después de dejar lo posible o las imágenes de la tierra que podamos hacer, ahora va al cielo. Y vuelvo a recalcar el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En otras palabras, ni aun las cosas que están en el cielo. Y entre ellas se menciona el sol y la luna. No tenemos que adorar el sol, no tenemos que adorar la luna. Gracias a Dios porque son astros que nos dan ese beneficio y Dios los ha puesto ahí para beneficio de la humanidad, para beneficio del mundo. El sol, que es la estrella más cercana a la tierra y que cada día nos alumbra y nos da esa bendición para que no solamente las plantas y no solamente el ser humano pueda beneficiarse, pero aún todo el planeta Tierra necesita el calor que irradia esa gran y hermosa estrella que Dios ha puesto para señorear en el día. Y por supuesto, ese astro tan bello y hermoso que nosotros llamamos la luna, que de acuerdo a sus estaciones a través del mes sale y adorna nuestro cielo, que es el acompañante de nuestra tierra, que es el satélite de la tierra, el satélite natural. Entonces vemos de esa manera que el pueblo era movido quizás para adorar estas cosas, ver el sol y decir qué grandes beneficios nos da. Hay que adorar al sol porque es algo que nos da beneficios a la humanidad, a los animales y a la tierra. No, el Señor está en contra de eso. Ni tampoco adorar la luna o las estrellas, dice, ¿verdad? El versículo 19. Dice que no alcemos nuestra mirada con deseo de adorar, con deseo de rendir reverencia a estas cosas
sol, la luna, las estrellas, o todas las estrellas, todas las cosas que Dios ha hecho, entre ellas podemos decir todas las galaxias que existen en el mundo, o sea, el universo. Y que no seamos impulsados y nos inclinemos a ellos y les sirvamos, porque Jehová nuestro Dios los ha concedido a todos ellos, a los pueblos debajo de los cielos. O sea, son cosas que Dios ha hecho para beneficio y para adorno de los cielos, y que el hombre pueda asombrarse y ver y adorar, como dice el Salmo capítulo 8 y versículo 1, 2 y 3, cuando el salmista dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces, el salmista no solo admira las cosas que Dios ha hecho, pero también reconoce que Dios es el creador y Él hizo todas estas cosas. Pero este pasaje es un pasaje bien exhortativo. Nos dice: no alces tus ojos con el deseo de inclinarte a ellas y servirles a ellas. Con esto decimos que todas estas cosas son hermosas, pero mi estimado hermano que me escuchas, o amigo que estás en sintonía con este programa radial que te trae la Iglesia de Dios aquí en el 4500 de la calle 44 en Sacramento, California, la capital de California, por supuesto. Estamos aquí para traerte la palabra de Dios y decirte que no estamos hablando algo de nuestra parte, estamos hablando la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Dios quiere para ti y lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para toda la humanidad. Lamentablemente sabemos a través de la historia que el hombre siempre ha sido movido para adorar algo. El hombre siempre ha sido movido para tener un ser superior o un ser supremo. Es porque Dios, desde que hizo al hombre desde el principio, le puso esa necesidad espiritual. Porque recuérdate que así como el hombre es carne, también el hombre es alma y espíritu. Y esa parte espiritual del alma y del espíritu es lo que nos mueve a buscar un ser superior o un ser supremo que nos ayude y que sea con nosotros y nos proteja, a quien podamos recurrir para contarle nuestras necesidades o pedirle algo. Lamentablemente, desde que Dios hizo al hombre, el hombre buscó, al apartarse de Dios, el mal camino, y erróneamente, al apartarse de Dios, dejaron de adorar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, y empezaron a adorar sus criaturas. Qué triste verdaderamente es lo que el mundo ha hecho: adorar cosas que no son Dios, poner la confianza en las cosas que solamente son creación de Dios. Yo no adoro el sol, sino adoro al creador del sol. Yo no adoro la luna, sino adoro al creador de la luna. Yo no adoro las estrellas, sino adoro al creador de las estrellas. Yo no adoro el agua, el viento, ni ninguna otra fuerza física que podamos tener aquí en nuestra tierra, sino al creador de esas cosas. Verdaderamente esto me recuerda, y quisiera ponerlo como una ilustración. Una vez estando aquí en la iglesia, entró una persona y esta persona me dice: ¿qué están haciendo aquí en la iglesia? Yo le digo: se está adorando a Dios, porque yo estaba fuera en ese momento, tuve que salir. Y ciertas hermanas estaban adorando a Dios, la iglesia estaba adorando a Dios aquí en el templo. Y esta persona me dice: usted sabe que yo pasé por aquí y oí que estaban hablando, estaban cantando, pero yo quiero decirte que, o mejor dicho, hacerte una pregunta. ¿Sabes quién soy? Y yo le dije al visitante: disculpe, yo no sé quién es usted. Y me dice: yo soy seguidor de Satanás. Entonces yo calmadamente le dije a esta persona: ¿usted es seguidor de Satanás? ¿Usted sirve a Satanás? Y me dijo: correcto. Así me dijo. Entonces yo le dije: ¿usted sabe que Satanás es una criatura que Dios hizo? ¿Por qué usted mejor no sirve al Creador
y deja de servir a las criaturas. El hombre inmediatamente me dijo, disculpe, me voy, y se fue rápido. Realmente, cuando nosotros vemos a Dios, tenemos que verlo como el creador de todas las cosas. Satanás es una criatura, los ángeles son criaturas. Todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor son creación de Dios. No tenemos que adorar a la creación de Dios, sino directamente al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el que le ha dado vida a todas las cosas que existen. Dios, el creador del mundo animal, el creador del mundo mineral, el creador de todas las cosas que nosotros vemos, es el creador a quien nosotros, usted y yo, debemos de adorar y servirle. Pero en lo que respecta a nuestro estudio, realmente yo me admiro cómo el Señor exhorta al pueblo de Israel a adorar al Dios vivo, a adorar al creador de los cielos y la tierra, y no seguir el ejemplo de las naciones. Es lo que el Señor le está diciendo a este pueblo. Y les dice en el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Les recuerda que si alguien los sacó de Egipto, no fueron sus fuerzas, no fueron sus esfuerzos, no fueron los dioses de Egipto, o mejor dicho, los ídolos de Egipto, ni los ídolos de las naciones. Es tiempo que ellos reconocieran de que todo lo que había acontecido y lo que ellos tenían había venido por la mano maravillosa y misericordiosa de Dios. Muchas veces nosotros hablamos hasta cierto punto cosas absurdas, y discúlpeme la palabra que digo absurdo, porque en vez de darle la gloria a Dios, la tomamos para nosotros mismos. En vez de glorificar al Señor, creemos como que si nosotros fuésemos los que hubiésemos producido aquello que nosotros hemos logrado. Pero hay un hermoso canto que dice: a Dios sea la gloria, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos dice en el libro de Daniel, que había un rey llamado Nabucodonosor. Y este rey hizo, por así decirlo, con la ayuda de todos sus súbditos, una ciudad muy grande, una nación muy grande, que era el imperio babilónico. Pero hablando de Babilonia más estrictamente o geográficamente, más específicamente hablando, él en una mañana se levantó, o ciertas horas él se levantó, y él observó a Babilonia, y cuando observó a Babilonia, él dijo: esta es la gran Babilonia que yo he creado, esta es la gran Babilonia que mis esfuerzos han creado. Y el Señor estaba oyendo esas palabras. Realmente Nabucodonosor fue usado como un instrumento para ser uno de los emperadores más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Y por supuesto, cuando hablamos del imperio babilónico, fue uno de los imperios más grandes que ha habido. Y él se vanaglorió. De hecho, usted y yo, si nos recordamos un poquito de la historia, había lo que se llamaba las 7 maravillas del mundo, y entre las 7 maravillas del mundo estaba lo que se llaman los jardines colgantes de Babilonia, que mucha gente viajaba de lejos para verlos y observarlos y ver una obra maestra, una obra maravillosa que este hombre había hecho allá en Babilonia. Sin embargo, esto era solamente producto de la misericordia de Dios, porque si algo hemos logrado en nuestra vida, nunca demos la mirada hacia nosotros, sino hacia el Dios poderoso que nos permite o que nos ha dado la sabiduría y la inteligencia. No me tomes a mal. Yo creo que han habido grandes hombres, han habido grandes científicos, han habido grandes filósofos, y hay que darle, como dice la Biblia, honor al que merece honor. Pero todas estas gentes o todas estas personas deberían de haber puesto su mirada al cielo y recordar que si tenemos
una mente, tenemos una capacidad mental o científica, es por la misericordia de Dios, porque Dios nos ha dado una pequeña chispa de inteligencia, y esa pequeña chispa nos ha llevado a hacer grandes logros humanamente hablando en todas las áreas médicas y científicas, pero todo ha venido de parte de Dios, a quien damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Si usted se recuerda también, hubo un gran científico, Isaac Newton. Este hombre, Isaac Newton, llegó a ser un gran científico. Albert Einstein dijo, hablando de Isaac Newton, que para Isaac Newton la ciencia era como un libro abierto. Pero usted no lo sabe, posiblemente, que Isaac Newton era un creyente firme en la palabra de Dios. Y él creía firmemente de que Dios era el creador. Y este fue un gran científico que la humanidad todavía recuerda. Pero este hombre pudo vivir una vida cristiana y darle la honra y la gloria a Dios por todos los logros que él alcanzó en su vida. Verdaderamente el pueblo de Israel tenía que llegar a un punto donde ellos tenían que recordar que todos los logros que ellos habían llegado a alcanzar hasta este momento, caminar por todo el desierto, sobrevivir en el desierto, porque Dios les dio de comer, porque Dios les dio de beber, porque el Señor los protegió a través de esa nube en el día, o la columna de fuego de noche que les alumbraba y les calentaba a través de las noches en el desierto. Dios verdaderamente les mostró de que Él es un Dios, no un Dios muerto, sino un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. De hecho, yo no sé si usted sabe, pero el nombre de Dios Jehová es un nombre que está reflejando el ser de Dios. Y el nombre de Dios Jehová está reflejando no solamente el presente, pero el nombre de Dios Jehová está reflejando el pasado, el presente y el futuro. Dios Jehová, que significa el que era, el que es y el que será. Como dice el capítulo 13 y versículo 8 de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En otras palabras, vemos de que Dios, desde antes de la eternidad, desde antes de que todo existiera, Él ya era. Él es antes de todas las cosas. Pero Él se ha dado a conocer a través de todas las generaciones. Se dio a conocer a Adán, que fue el creador de Él, cuando Él lo creó allá en el principio. Y también las manifestaciones de Dios y todas las cosas lindas y hermosas que Dios ha hecho a través de nuestra naturaleza, que admiramos tanto, no solamente en el mar, pero las flores, las plantas, los animales y las estrellas, todo lo que Dios ha hecho, es una obra maestra que realmente es para decir, Dios vive, Dios es verdadero. Solo un ciego realmente no puede ver la obra de Dios en toda la creación que Él ha hecho. Entonces el Señor dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Algo que también me gusta en este capítulo 4 es que el Señor enfáticamente dice que Él castiga fuertemente la idolatría. Y para hablar esta última parte de este estudio, el Señor le dice a través de Moisés al pueblo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra. Vean la expresión que usa. Hoy pongo por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis para poseer. No estaréis en ella largos días sin que sean destruidos. En otras palabras, la advertencia es, si os contamináis, si os dejáis contagiar
con las creencias de los otros pueblos o naciones, adorando otros ídolos y adorando ídolos, adorando dioses ajenos, entonces ustedes serán castigados. Y Jehová entonces os va a castigar, y el Señor les quitará la tierra que les dio, porque la tierra que estaba en posesión de las naciones que Israel iba a conquistar, eran tierras que vivían verdaderamente vidas apartadas, vidas alejadas de Dios, vidas moralmente hablando muy bajas. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, un ejemplo muy grande de cómo esas naciones se habían contagiado y estaban viviendo una vida bien alejada de Dios. Estimado hermano que me oyes, iglesia que me estás viendo a través de estos medios comunicativos, escuchemos lo que el Señor nos está diciendo. Él es el único Dios y fuera de Dios no hay más. No nos podemos dejar contaminar ni contagiar para confiar en cosas que no son Dios, en ídolos, en imágenes. Dios está en todas partes. Él no necesita que tú le hagas una imagen, que tú hagas una estatua. Si yo te pongo este ejemplo, el día, digamos en el caso que tú tuvieras una estatua en tu casa o una imagen, el día que tú te muevas de casa, tienes que agarrarla y llevarla contigo, porque ella no puede caminar, no puede ver, no puede escuchar. Y es lo que más adelante dice aquí en la palabra del Señor. En este capítulo 4, aquellos que tienen lápiz y a veces me han preguntado, pastor, ¿en dónde dice la Biblia que tienen ojos y no ven, oídos? Pues escucha esta porción y toma tu lápiz y apunta, porque escucha lo que dice la palabra. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, el Señor está hablando a través de Moisés proféticamente, porque esto fue lo que le sucedió a Israel, por dejarse contaminar, por corromperse por medio de la idolatría. Ellos cayeron en estos pecados terribles. Y vemos, por ejemplo, cuando Israel fue llevado cautivo, y más adelante la nación de Judá también fue llevada cautiva por los babilonios, y todo fue por causa de la idolatría, causa de servir a otros dioses y no servir al Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. Los sirios llevaron cautivo a Israel y los babilonios llevaron cautivo a Jerusalén. Entonces esto sucedió porque ellos desobedecieron y empezaron a servir a los diferentes dioses, y el principal de ellos, por supuesto, era Baal. Si usted se recuerda, el rey Acab con su esposa Jezabel eran acérrimos seguidores de estos ídolos. Cuando Elías tuvo su gran ministerio, Eliseo también, y les habló en contra de este gran pecado de idolatría que ellos habían cometido. Y estos pueblos recibieron su castigo, recibieron su pago por haberse apartado de Dios y servir a dioses ajenos, o servir a aquello que no es Dios. Todo aquello que nos impulsa o que nos aleja del verdadero Dios, eso se convierte en un ídolo para nosotros. Es posible que tú digas, pero yo no tengo ningún ídolo en casa, pero es posible que tu ídolo sea el dinero, es posible que tu ídolo sea tu casa, es posible que tu ídolo sea tu carro, es posible que tu ídolo sea una persona que tú admiras más que a Dios o que tú sigues más que Dios. Dios debe de tomar el primer lugar en nosotros. Si Dios no está en primer lugar en tu corazón, tú estás desviado del camino. Porque el que no tiene a Dios en su centro de su corazón, entonces es movido para hacer cosas que muchas veces caemos en desobediencia y en apartamiento de Dios. Por eso el Señor
le estaba tratando de evitar al pueblo de Israel tantos sufrimientos y tantos desvíos, no solamente, digamos, desvíos de religión, pero también desvíos en el sentido moral en que estas religiones, o mejor dicho, naciones pecaminosas habían caído. Ahora el Señor dice, si ustedes, y en este versículo 27 y 28, caen en eso, y estoy parafraseando el texto, si son esparcidos entre los pueblos por causa de la idolatría, y son llevados cautivos a otras naciones, y ahí sirven a otros dioses, hechos de manos de hombres, y vuelvo a dar el énfasis, dioses de madera, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, y si habéis caído en eso, y dice el Señor, y me gusta mucho porque habla de la compasión y la misericordia que Dios tiene, porque dice en el versículo 29, mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Mire lo que sigue en el versículo 30, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. Qué lindo, porque Dios misericordioso es. Jehová tu Dios es compasivo, en otras palabras. Él no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Veamos que en el caso de Dios, cuando especialmente yo leo el Salmo 103, la palabra de Dios dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103. Ahora bien, el Señor, compasivo y misericordioso, levanta al que se arrepiente. Levanta al que reconoce su pecado. Por eso yo siempre he dicho esto, y lo quiero recalcar, iglesia, y todos aquellos que me escuchan. Dios quiere que todos nos salvemos y que un día estemos con Él en el cielo por la eternidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y que vuelva a Dios y que se vuelva de su mal camino y se arrepienta para confesar sus pecados, sus faltas y empiece a caminar un camino nuevo, agradando y sirviendo a Dios. Ese es el Dios que yo tengo, un Dios de oportunidades. Es el Dios que te está llamando en este momento. Deja tu mal camino. Deja ese camino que parece bonito a tus ojos. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho o correcto, pero su camino es fin. Su final es muerte. Pero el camino de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el capítulo 6 y versículo 23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos da a entender que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. El servir al pecado siempre nos va a traer malas consecuencias, la muerte, pero el servir a Dios nos va a traer vida eterna. Entonces, el Señor les está diciendo a ese pueblo, si cayeron en la idolatría, si cayeron en el pecado, pero si se vuelven a mí y se arrepienten de sus pecados, no importa el pecado en que estés, Dios puede levantarte de ahí donde estás. Dios puede perdonarte. Lo único que tienes que decir es, Señor, ten misericordia de mí, he fallado, he pecado, y vengo a ti, como el hijo pródigo, a pedirte perdón y que me deje otra oportunidad. Yo no sé qué haría usted si su hijo le dijera eso a usted. Yo creo que yo lo perdonaría y lo abrazaría y le dijera, hijo, tienes otra oportunidad. Imagínese si usted, siendo un ser humano, es movido por sus sentimientos para ayudar a alguien, cuánto más nuestro Dios, que Él es en su gran poder y en su grande gracia,
el Dios misericordioso a quien usted y yo debemos de conocer cada día. Así que el Señor estaba hablando fuertemente con la idolatría y estaba hablando de lo que sucedería si el pueblo se apartaría. Acuérdense, nuevamente quiero recalcar esto y reiterar que el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, o sea, en otras palabras, la Transjordania, el cruce del Jordán, cruzar de esta parte de la tierra de los que había conquistado de Og y del otro rey moabita. Verdaderamente estaban a punto, a un paso de entrar a Canaán. Entonces, al entrar a Canaán es que ellos posiblemente entrarían en esta apostasía de apartarse y de alejarse de Dios. Por eso es que Josué incluso, y me estoy adelantando bastante, pero Josué en una ocasión también tuvo la misma plática con el pueblo. Y Josué les dijo: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá en Egipto, o al Dios vivo. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Amén. Es al Dios vivo a quien debemos de servir y tenerle temor y hacer su voluntad. Solamente a ese Dios todopoderoso. Entonces, Moisés en este hermoso capítulo les da todos esos consejos. Para usted y para mí solamente queda como un recuerdo para que podamos no cometer los errores que este pueblo cometió, porque si hablamos de los errores del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Israel sí cometió muchos errores. Se rebelaron de muchas maneras y fallaron delante de Dios porque no tenían la convicción firme de que Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso y que Él es fiel y que siempre cumple sus promesas. Estoy llegando al final de este estudio, breve estudio que hemos compartido. Espero que haya sido de bendición y que haya sido de edificación para tu vida. Iglesia, si me acompañan en esta oración que voy a estar haciendo, vamos a concluir este breve estudio que he compartido con ustedes. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darme la oportunidad de llegar ante esta iglesia y todas aquellas personas que me estuvieron escuchando. Yo te pido que tu bendición sea con cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que cualquiera que sea la circunstancia, tú puedas tener misericordia de aquel que está enfermo y lo sanes. Aquella persona que está en necesidad, supla su necesidad. Padre, aquellos que están atravesando momentos difíciles, yo te pido que de una manera especial llegues hasta ellos y les des, si es que han perdido un ser querido, les des el consuelo que ellos tanto necesitan. Les des el bálsamo divino a través de tu Espíritu Santo para que sean reconfortados y puedan ser sanos, no solamente emocional, pero espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Iglesia que me has escuchado, ha sido un privilegio, un placer para mí haber llegado nuevamente contigo. Y estoy también para decirte que estamos a la orden. Cualquier pregunta, ahí aparece en estos medios comunicativos nuestra información. Llámanos y estamos para servirte. También queremos invitarte para que el domingo a las 10:25 nuevamente nos sintonices a través ya sea de Facebook o YouTube, y así de esa forma tú puedas estar en comunión con nosotros, porque mientras estemos en esta situación de esta pandemia, hemos sido forzados a no tener los servicios, pero la palabra de Dios no está presa. Como decía Pablo, yo estoy preso, decía Pablo, pero la palabra no está presa, porque la palabra se predica y se sigue anunciando por todos los cuatro vientos para la honra y gloria del Señor. Acuérdate, el día domingo a las 10:25 te esperamos nuevamente, y que Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Amén.